¿Qué tal amigos de Ultimato? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con el espacio de la entrevista correspondiente a esta hora y me da mucho gusto tener aquí en los estudios de Ultimatum a mi amiga, compañera, colega Gabriela Coutinho. Es periodista chiapaneca y corresponsal de France Press y de otros medios del centro del país. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal, Alejandro? Muchísimas gracias. Qué gusto saludarte, que estés aquí con nosotros. Gracias. Desafortunadamente nos convoca en este momento pues las circunstancias que está viviendo el periodismo a nivel nacional. Artículo 19 lleva registrados creo que 148 periodistas fallecidos del 2000 a esta fecha en todo el país. Los que nos han convocado a una amplia movilización a nivel nacional pues han sido los recientes crímenes de Lourdes Maldonado allá en Tijuana, de otro fotoperiodista y de otro Margarito Martínez, y otro más en Oaxaca, en Veracruz, perdón, que han sido recientemente estos hechos y que han convocado una movilización nacional que se realizó precisamente el miércoles pasado en distintas partes del país. ¿Cómo ves esto, Gaby? Te quisimos invitar porque tú llevas ya bastante tiempo reporteando, tratando las fuentes de información de manera directa desde el lugar de los hechos, cuando hay manifestaciones sociales, cuando hay incluso pues algún hecho ilícito de mayor envergadura. Has estado en situaciones de riesgo y seguramente te ha sensibilizado mucho esa circunstancia. ¿Qué opinión tienes de todo lo que está pasando recientemente en el país y cómo el gobierno federal y los gobiernos de los estados pues han estado, pues podemos decir, desatendiendo este asunto? Así es, Alejandro, pues estamos en constante luto en el gremio periodístico en todo el país, ¿no? No pasa una semana cuando ya sabemos de otro compañero, de otra colega, y pues en este mes van tres compañeros y una compañera, dos compañeros y una compañera periodista asesinada en su propia casa, a las puertas de su casa. Pues, bueno, esto de los asesinatos a periodistas, tú lo dijiste, desde los 2000 a la fecha van 148, no sé si, bueno, no es nuevo, se viene arrastrando desde administraciones presidenciales de sexenios anteriores, desde Calderón empezó, con Vicente Fox, Calderón empezó, y luego Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es un ataque permanente en los medios de comunicación, es un ataque sobre todo lo que le acaba de ocurrir a la colega Lourdes Maldonado, es a una mujer, y cuando se trata de una mujer hay mayor ensañamiento, hay mayor odio, ¿no? Hay mayor impunidad, y por eso salimos nosotros a las calles el pasado lunes, ¿no? El pasado lunes nos movilizamos para decir que ya basta, para demandar al gobierno pues de que se establezcan mecanismos verdaderos como lo establece la ley para proteger el trabajo periodístico, el cual todos sabemos es fundamental para una sociedad como la nuestra, es fundamental para conocer la verdad el ejercicio de los recursos públicos que se hacen, ¿no? Y que son recursos pues del pueblo. Entonces, si no hay, pero desgraciadamente vemos una situación que esto atemoriza a cualquiera. Es un terror lo que estamos viviendo en el gremio periodístico. Es un terror permanente. Y eso pues limita a cualquiera a seguir ejerciendo una labor profesional, una labor de investigación, porque los periodistas también somos investigadores. Entonces, una labor de investigación porque sabes que te va la vida de por medio. La libertad a veces se limita. La libertad, la vida de por medio, uno tiene familia y bueno, pues es bastante difícil. Y eso daña a la sociedad, el que un periodista no pueda llevar a cabo su trabajo de manera profesional, de manera libre,
de manera con seguridad, pues daña a la sociedad. Los principales perjudicados va a ser nuestra sociedad, nuestra ciudadanía, porque no va a estar totalmente informado de lo que pasa. Claro. Pero Alejandro, hay algo muy importante, o sea, te digo, esto atemoriza a cualquiera. El hecho de que un periodista viva atemorizado porque no existen las condiciones para desarrollar su trabajo, repito, perjudica a una ciudadanía, y eso perjudica también a la democracia de un país como es México y como cualquier otro país. Es un retroceso lo que estamos viviendo, ¿no? Y eso también, como periodista, pues te limita a llevar un trabajo profesional y digno de tu labor. No hay garantías y no hay en los estados, no solo en el país, ¿no? La labor del periodista está estipulada en la Constitución mexicana. Es la única, el único oficio, la única profesión que está en nuestra Constitución mexicana, y por lo tanto las autoridades, el gobierno de la República, los gobiernos de los estados están obligados a brindar seguridad. No la hay. ¿Te has sentido amenazada o has sido amenazada en algún momento de tu trayectoria? Sí, por supuesto, acosada, vulnerada totalmente, ¿no? Ahora con las redes sociales, con la tecnología, hay mayor ensañamiento con el trabajo de las mujeres periodistas, sobre todo con las mujeres. Nosotras las mujeres periodistas estamos obligadas a fundamentar lo que decimos, a comprobar lo que decimos. No es lo mismo que lo que se le pide a los compañeros hombres, ¿no? A nosotras las mujeres sí se nos exige comprobar nuestros dichos, por comprobar nuestras publicaciones, ¿no? Hay un tono, digamos, de violencia hacia las mujeres periodistas, y lo vimos con Lourdes, ¿no? Lo acabamos de ver con Lourdes. Fíjate que a través de las redes sociales también a la mujer periodista se le desnota, ¿no? Se le empieza a crear un ambiente de raro, un ambiente atacándolo de manera anónima. Eso sí lo he vivido, por supuesto, ¿no? Y eso a uno pues lo intimida, ¿no? No puedes llevar a cabo un trabajo de investigación así, un trabajo periodístico, porque no existen las garantías, ¿no? Yo acabo de, lo había yo escrito en mi celular, algo que, a ver si lo encuentro, ¿no? Sí. Que el asesinato de la compañera Lourdes se suma a la lista de agresiones contra el periodismo, pero resalta la cuestión de género también por la que atraviesa esta dramática realidad que atraviesa en nuestra sociedad. Cada día en las páginas del periódico tú lo podrás ver: asesinaron a una mujer, asesinaron a otra mujer, asesinaron a una médico. La última que vivimos fue en San Cristóbal de las Casas, una médico pasante que estaba haciendo, y no pasa nada, sean gobiernos, sean empresas, sean mafias. Los impulsores de esta guerra contra el periodismo mexicano se han ensañado más con las mujeres. Oye, ¿y a qué crees que se deba pues esta crisis que estamos viendo? Se ha recrudecido más contra los periodistas en las recientes pues 2 o 3 décadas. A la impunidad, ¿es por falta de voluntad de las autoridades o porque se ha vuelto más complejo el escenario? Porque ya ves que también ha crecido la delincuencia organizada, han crecido las bandas criminales, ha crecido más lo que llamamos como la narcopolítica, que hay políticos vinculados con grupos delincuenciales. ¿Será eso o realmente no hay voluntad política? Es eso, es por las mafias, ¿no? Por las mafias vinculadas normalmente, como lo acabas de decir, a grupos políticos,
¿no? Eso pues complica la investigación de un asesinato, ¿no? Eso limita. Cuando salimos a las calles el pasado lunes, salimos pues contra la impunidad, no solo por el asesinato de Lourdes, salimos por todos los demás que no han sido esclarecidos. Normalmente las fiscalías, supongo yo, y así lo he, hasta donde he podido ver de algunos casos de compañeros, sí saben quiénes son los autores materiales y los autores intelectuales de un asesinato. Pero hay una estela, un manto de impunidad que cubre todo. Claro. Por eso, porque son mafias, porque son empresas, porque son no, qué sé yo, ¿no? Oye, hay muchos que están viendo ahora en este sexenio un elemento agregado a todo eso que ya dices: los recurrentes ataques que hace el propio presidente de la República desde Palacio Nacional contra periodistas que le son incómodos, contra medios que le son incómodos. No es empático cuando ocurre esto. Por ejemplo, el asunto de Lourdes, dice que sus adversarios lo están utilizando para atacarlo a él, o sea, como que desvirtúa la situación y no se ve un deseo genuino de él por ser empático con el gremio o porque se esté induciendo desde Presidencia de la República para que haya una investigación seria. ¿Cómo lo ves tú? Desde luego que sí. Desde la Presidencia de la República, el presidente trae un discurso triunfalista de su gobierno, ¿no? Para él todo es en contra de él, todo es en contra de él. Y pues bueno, ante esta situación, ante el discurso triunfalista del presidente, ya no los dejó ver. En un inicio, desde que al siguiente día de conocer el asesinato de Lourdes Maldonado, inmediatamente el presidente deslindó a Jaime Bonilla, el exgobernador sin investigación previa. Sin investigación previa de Baja California. Entonces, ahí nos mostró definitivamente, ¿no?, que él está del lado de otros, no del lado de los... No del lado de los periodistas, desde la sociedad que merece un periodismo plural, un periodismo profesional. Entonces, ¿qué nos queda como sociedad? ¿Qué nos queda como gremio? Seguir insistiendo en la movilización. Yo creo que hay que buscar alternativas para que poder parar esta situación de sangre, parar esta impunidad, parar estos asesinatos que ya no se sigan cometiendo, porque es un agravio a toda la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, nos quedan alternativas, hay que buscar, yo considero que hay que buscar alternativas. El presidente ya nos dejó muy claro que su gobierno nadie lo toca. Y su gobierno, trae un discurso triunfalista que no lo va a cambiar por nada, no los ha demostrado. Entonces, como gremio, debemos de buscar alternativas, que la sociedad nos acompañe, pero yo soy un poco pesimista, fíjate, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado en muchas ocasiones, ¿no?, que cuando alguien, un periodista sigue la denuncia de un grupo de personas, un grupo de personas que quiere denunciar tal o cual abuso en una dependencia, trabajadores, pongámoslo, ¿no?, y luego de repente se reúnen con el gobierno y el dirigente o el grupo de personas que estaba inconforme, mientras no les resuelven la situación, dice que vengan los periodistas y que quieren, y que los periodistas, y aquí esto. Cuando ya llegamos los periodistas, cuando llegamos los reporteros y las reporteras a la conferencia de prensa y se hace el escándalo y se informa a la sociedad, porque nosotros nada más tenemos la labor de informar, el que está haciendo la denuncia son las personas. Entonces se hace la denuncia, sale a la luz la denuncia, al rato las personas afectadas, cuando tú quieres volver a información y darle seguimiento, porque tú como periodista también lo sabes, hay que darle seguimiento a una nota para saber en qué acabó, ¿no? Entonces vas y les preguntas, oiga, ¿y qué pasó? No, ya nos arreglamos. ¿Qué nos significa esto, Alejandro? Que los periodistas estamos solos. Sí.
que no contamos con una sociedad y que es una sociedad totalmente apática, que hasta que no, que mientras tiene, como decimos popularmente, el niño atravesado, pide que vengan sus periodistas, pero cuando ya se le resuelve, no, ya no quieren saber. Te hacen hablar. O se arreglan, O se arreglan. o lucran con su problema, y ya. Entonces los periodistas, pues ya no podemos hacer un periodismo de investigación, porque no tienen quien nos Ahí se respalde. queda Nuestra sociedad está totalmente apática, y normalmente un periodista que hace periodismo de investigación está solo. Sí. Está solo, no lo respalda ni el gremio, porque pues cuida su integridad, no lo respalda la sociedad, principalmente su sociedad, ¿no? Sí, claro. que es total apática. Entonces, estamos viviendo un momento totalmente oscuro, Sí, sí. una situación totalmente difícil, que esperemos que el asesinato de estos 3 últimos compañeros y todos los asesinatos más, pues que nos sirvan para que como sociedad, como gremio, estemos buscando alternativas, ¿no? Que nos permitan parar esto y acabar con la impunidad. Claro. Hay fiscalías. Como consecuencia de esos problemas los gobiernos de los estados, incluso el federal, ha creado fiscalías especializadas para atender estos temas. Vemos que hasta este momento no ha funcionado. Hay un mecanismo federal de protección a defensores de derechos humanos y que tampoco funciona. Que tampoco está funcionando. Vimos que en el caso de Lourdes Maldonado no funcionó. Ella tenía supuestamente una petición a nivel estatal y ese día pues no la estaban protegiendo. ¿Qué sigue entonces? No sé, endurecer las penalidades del delito. Te digo, lo que sigue es que nosotros como gremios y como sociedad sigamos buscando alternativas de solución y que pedir al gobierno que en la revisión al mecanismo de protección, al botón de pánico, hasta donde sé, estos botones de pánico que funcionan sobre todo en los estados del norte para los compañeros que trabajan allá, lo sigue, lo administra una empresa privada. Muy susceptible de ser entonces manipulada y comprada por los malos. Pues, una empresa privada que el gobierno le paga sus servicios. Te instalan cámaras en tu casa donde estés y vigilancia, y hay un botón de pánico ahí para que en un caso de emergencia tú. Entonces hay que revisar ese. Hay que revisar, porque fíjate que ayer mismo en la madrugada pues un periodista fue perseguido por un grupo armado. Teniendo vigilancia, eso lo salvó. Y yo escuché una entrevista con él donde dice, si yo hubiera tenido nada más el botón de pánico, pues ¿para qué me hubiera servido? Me hubieran rafagueado, ¿no? Entonces sí, pero le salvó la vida, se salvó la vida porque tiene escoltas. Porque tiene escoltas, pero imagínate, ese compañero, ¿qué le queda? Claro. ¿Qué le queda? Exiliarse, autoexiliarse. Sí, porque ese mensaje ya fue muy duro. Ajá, y eso es muy doloroso para alguien, y ese mensaje es muy duro. Entonces hay que revisar el mecanismo de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos. Parece ser, la última vez que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera dio a conocer, ¿te acuerdas? Que el asesinato de Freddy López Arévalo lo iban a pasar a la Fiscalía General de la República. Ahí mencionó a Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que hay una iniciativa. Pues entonces lo que nosotros pediríamos como periodistas, como gremio afectado, porque pues te afecta en todos los sentidos, mentalmente también te afecta. Psicológico. Vivimos bajo un temor. Entonces lo que pediríamos es que nos integren a esas comisiones, que conozcamos la iniciativa, que haya discusión, que se conozca en los diversos estados del país, ¿no? Sí. Esa, y otra, que funcionen las fiscalías. ¿Qué pasó? La Fiscalía General del Estado aquí en Chiapas, existía una Fiscalía de Atención a Periodistas y la quitaron.
y se dio el asesinato de Freddy López Areolas, ¿no? Ya tenemos el de Mario Gómez y ahora la redujeron a una dirección, ¿no? A una agencia del Ministerio, supongo. Sí, pues sí, dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos. Una dirección. ¿Hay prevención del delito? Ese funcionario titular de esa dependencia hace conversaciones con periodistas. ¿Hay prevención del delito? ¿Hay talleres de información de las leyes? No la hay, Alejandro. No la hay. Y ese funcionario cómodamente, ese director de atención a periodistas de la Fiscalía General del Estado, pues está cobrando su quincena puntualmente con los recursos públicos. Y no hay un acercamiento con los periodistas. ¿Tú sabes de algún acercamiento? No, ni sé quién. ¿Cómo se llama? No. ¿Y sabes, por ejemplo, algún taller de información? No. Entonces, una apatía total. Y bueno, los movimientos en este país nos han enseñado que los cambios y las presiones nunca vienen desde el gobierno. Andrés Manuel, con su discurso triunfalista, nos los repite todos los días. ¿No? Entonces, ¿qué nos queda? Movilizarnos como sociedad, como gremio, ser más empáticos, estar en contacto con nuestros compañeros, cuidarnos todos y todas, ¿no? Cuidarnos entre los mismos compañeros, exigir también y demandar a las autoridades que se acabe la impunidad, que se esclarezcan los asesinatos de nuestros compañeros y compañeras fallecidos, y que pues que haya una protección. Claro, y que y no quitar el dedo del renglón de que se revise, ¿no? El mecanismo de protección. Y eso es lo que debemos de hacer. Yo creo que lo más próximo que tenemos después de esta movilización, de la de lunes, donde tú también estuviste, ¿no? Porque pues, a todos nos duele, ¿no? Y el siguiente paso es, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno para proteger a las y a sus periodistas? ¿No? Muy bien, pues muchísimas gracias, Gaby. No sé si quieres agregar algo. Gracias, Alejandro. Pues nada más decirle a la sociedad pues de que protejan a sus periodistas, porque si no hay periodismo profesional, pues no hay democracia, no hay libertad. Claro, se desprotegen a los sectores sociales. Así es, y no hay información, una información profesional. Claro. Muchísimas gracias. Es Gabriela Coutinho, periodista chiapaneca y corresponsal de France Press y otros medios del centro del país. Eres muy amable, muy buenas tardes. Gracias, Alejandro. Yo soy Alejandro Moguel, le agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima.